Lo que no dijo Castillo es que, como vemos en este cuadro, en los últimos 3 meses hemos visto una desaceleración de la economía que sí responde a un cambio de escenario global, pero también responde a circunstancias locales. Vamos a hablar del otro gran suceso político de la semana, la elección de la presentación del presidente Pedro Castillo frente al Congreso, ya liderado por la nueva mesa directiva. Un mensaje a la nación que ha sido cuestionado por muchos por la falta de fondo, de propuestas de fondo, de un análisis real, honesto de cuál es la situación actual del país y una utilización de algunas cifras económicas para plantear un escenario más positivo, más optimista que el que lamentablemente nos permite la realidad. Yo que hemos hecho un compilado de algunas cifras que habría sido interesante que se incluyeran en el mensaje si es que el objetivo hubiera sido, como les digo, plantear cuál es el escenario realista de la economía peruana, del país en general y cuáles son las medidas, por lo tanto, que se tienen que tomar para solucionar esos problemas. Empezamos un poco por los temas económicos, como saben es mi tema de especialidad, con el avance del PBI. El presidente mencionó que ningún medio de comunicación informa que hemos crecido 3,5% en los primeros 6 meses del año, como si la cifra de 3,5% le dijera algo a los peruanos que actualmente tienen problemas para poder comprar sus alimentos o para encontrar trabajo o para mantener su mismo estilo de vida y sus niveles de consumo anteriores. Lo que no dijo Castillo es que, como vemos en este cuadro, en los últimos 3 meses hemos visto una desaceleración de la economía que sí responde a un cambio de escenario global, pero también responde a circunstancias locales y que además este crecimiento de 3,5% esconde realidades diferenciadas. Como vemos en el siguiente cuadro, veremos que hay algunas regiones que crecen mucho: Ica, Loreto, Tumbes, Arequipa, Cajamarca, que crecen por encima del 5%, en el caso de Ica 10,5% en el primer trimestre de este año, que son las últimas cifras del INEI para el crecimiento económico a nivel nacional. Pero vemos, por ejemplo, a Moquegua con un retroceso de 10,6%, Huancavelica, Piura en niveles negativos. Y lo que vamos a ver seguramente en el segundo trimestre es que las regiones que son altamente dependientes de la minería y cuyos proyectos han estado paralizados durante buena parte de este segundo trimestre debido a la paralización de Cuajone y de Las Bambas, vamos a ver también cifras bastante preocupantes para ellos. Este avance, y si pasamos al siguiente cuadro, diferenciado de las regiones, lo que hace es que el empleo también se comporte de manera distinta. Vemos un fuerte avance del empleo en Ancash, en Cajamarca, en La Libertad, pero si vemos Lima y Callao, donde vive una gran cantidad de los peruanos, o otras regiones como Cusco, veremos que estamos en terreno todavía negativo. Y esto es hablando de empleo formal privado, que recordemos es la menor parte del empleo, porque más del 70% del empleo es informal. Y el presidente Pedro Castillo también hablaba del avance del empleo y que ya estamos por encima de los niveles prepandemia, pero si pasamos a la siguiente tenemos que ver el detalle que importa verdaderamente es el empleo adecuado. ¿Cuántos trabajadores que laboran más de 35 horas a la semana ganan más que una remuneración mínima calculada por el INEI? En este caso, en el empleo adecuado, si pasamos al siguiente cuadro, veremos que todavía no regresamos a los niveles prepandemia y que más bien hemos regresado a los niveles del 2017. Hemos retrocedido 5 años en empleo adecuado, en la cantidad de peruanos que ganan suficiente dinero como para poder cubrir sus gastos. Y esto se refleja en la siguiente diapositiva, en los ingresos mensuales provenientes del trabajo. Vemos ahí una fuerte caída debido a la pandemia en el año 2020, una recuperación en el 2021, pero que estamos actualmente en esta línea verde que es el total, la azul son los hombres y la roja las mujeres.
todavía hemos regresado, no hemos podido recuperar los niveles que teníamos en la pandemia y más bien hemos regresado incluso más en el pasado al 2016. Esto es lo que se tiene que recuperar, el ingreso de los peruanos, especialmente en un contexto, y pasamos a el siguiente cuadro, de un fuerte avance de la inflación. Tenemos una inflación a mayo de 8,09%. Este es un cuadro, no tenemos la de junio en este cuadro porque es un cuadro bien interesante del Banco Central de Reserva anterior a mayo, en el que lo que se ve es este fuerte disparo de los precios que no ha menguado en el mes de junio y que seguramente descubriremos mañana, que dan las cifras del INEI, no va a haber retrocedido tampoco en julio. Esto hace entonces que los peruanos no solamente ganen menos dinero, sino que ese menor dinero vale menos. Pueden comprar menos cosas con ese dinero y de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, los ingresos en términos reales, es decir, la capacidad de compra de nuestros ingresos ha caído 12% desde el 2019. Esto que genera incremento de la pobreza. Castillo también, si pasamos a la siguiente, mencionaba en su discurso el hecho de que efectivamente en el 2021 vimos una reducción de la pobreza desde los máximos a los que habíamos llegado en el 2020 debido a la pandemia. Eso es un cuadro de Macroconsult que muestra esta caída de la pobreza el año pasado a 26%, pero que más bien muestra que la proyección es que los ingresos, la pobreza, perdón, crezca este año a un 27%, es decir, van a haber más pobres al final del 2022 de la cantidad de pobres que habían en el 2021. ¿Qué va a decir en ese momento el presidente Pedro Castillo? Va a ser bastante interesante escucharlo. Y estos son temas que no solamente corresponden a el año de gobierno, en algunos casos y en muchos casos son problemas estructurales que arrastran desde antes del presente gobierno, pero que si el presidente Castillo no busca solucionar o el gobierno no busca solucionar, no se van a solucionar por sí solos. Y lo que se necesita, y pasamos a la siguiente, es prender los motores de la economía, principalmente la inversión pública y la inversión privada. Y vemos lamentablemente que ese esfuerzo que tiene que hacer el gobierno nacional de impulsar la economía a través de la inversión pública, impulsar la generación de empleo, aunque sea temporal, a través de la construcción de puentes, carreteras, hospitales, colegios, etcétera, no está viniendo el esfuerzo por parte del gobierno nacional. Vemos la línea verde, nos muestra que en junio la inversión pública, la ejecución de la inversión pública del gobierno nacional no solamente no creció, sino que retrocedió frente al 2021 y eso mismo pasó en mayo. ¿Quiénes están impulsando el carro de la inversión pública? Lo vemos en el cuadro, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y el gobierno nacional no está haciendo lo suyo. Y hemos visto ya varios meses, 6 meses entre octubre y marzo, en el que la inversión pública retrocedió. Esto es imperdonable en un contexto en el que el gobierno tiene recursos, han tenido grandes influjos de recaudación debido a los altos precios del cobre, y estos recursos no se están gastando para beneficiar a la población. Y para terminar, el otro impulso de la economía sería la inversión privada, pero lamentablemente en un contexto en el que el gobierno no ha logrado generar confianza en los inversionistas, generarles la sensación de que sus inversiones van a ser respetadas, las reglas de juego se van a mantener con anuncios, por ejemplo, de cambios de la Constitución a través de una asamblea constituyente, en negociaciones, crear una empresa nacional del cobre por parte de Guido Bellido, etcétera. Lo que vemos es que la inversión privada, estos son proyecciones del Banco Central de Reserva, este año no va a crecer. Y la inversión minera más bien este año se va a caer y el próximo año se va a desplomar y la inversión privada va a crecer muy poquito. ¿Esto qué significa? Que no se van a generar los suficientes puestos de trabajo que se necesitan para poder que los peruanos incrementen sus ingresos y puedan cubrir sus gastos.